locos de la tinta y bienvenidos al canal en este nuevo vídeo seminario. Ya sabéis, si este tipo de vídeos os gustan, que yo lo vea, dadle al like y si llegamos a 300 likes pues seguiremos haciendo más vídeos de estos. En esta ocasión tenemos un vídeo sobre unos guantes de hockey de la marca Bauer, aunque eliminamos la marca ya que mi cliente sobre todo quería que estuviera reflejado el número 19 de su equipo, el que utiliza, y sobre todo que fueran unos guantes genéricos que simplemente representaran un poco eso, su amor por el hockey. Vamos un poco a comentar el vídeo y os voy a ir diciendo un poco las técnicas que he utilizado y cuál es mi método para texturizar estos guantes, ya que en las redes sociales ha levantado bastante curiosidad. Lo primero que decidí hacer con este trabajo fue delinear todo el trabajo con una 3RL de 0.30 de la marca Akira Body Art. Como sabéis, yo últimamente estoy utilizando agujas de Akira Body Art exclusivamente porque la verdad que me está gustando mucho la calidad que ofrecen y sobre todo que son trazos muy finos, y a mí me gusta trabajar con un delineado muy finito en este tipo de trabajos, que no se note demasiado, y este tipo de agujas la verdad que me ayudan mucho a conseguir ese efecto. Primeramente delineé porque aunque hay muchos trabajos de realismo que se pueden empezar trabajando de abajo arriba sin delinear nada, al no estar seguro de si mi cliente lo iba a aguantar y no me gusta mucho en las segundas sesiones tener que cuadrar como un puzzle la plantilla de lo que me falta, prefiero delinear todo el trabajo y así si lo tenemos que dividir en dos sesiones ya solo me tengo que centrar en darle caña al sombreado. Es un trabajo que utilicé bastantes agujas y es que en eso siempre os recomiendo que no escatiméis en recursos. Ya habéis visto en las redes sociales que yo publico bastantes fotos sobre el tipo de agujas que utilizo, la mesa como la preparo y sobre todo la gran cantidad de agujas que a veces utilizo en algunos trabajos. Y es que cada trabajo te va a exigir pues eso, utilizar varias agujas de línea, varias de RS, diferentes Magnum. No intentéis hacer todo este tipo de trabajos solo con uno o dos tipos de aguja, ¿vale? Hay gente que me escribís mucho diciendo que habéis hecho un realismo solo con 3 RL y una 11 Magnum. Está bien, hay muchos tatuadores que lo hacen, tatuadores ya muy expertos, muy experimentados, pero realmente ya os digo, por ahorraros un par de eurillos en aguja me parece que estáis perdiendo un abanico de posibilidades a la hora de trabajar muy bueno, ya que normalmente este tipo de trabajos tienen huecos muy pequeños, áreas muy amplias, y todo eso realmente si utilizas agujas particulares para cada zona y sobre todo detalladas para hacer texturas o para sombrear, va a ser mucho más fácil y vais a trabajar con mayor soltura que si solo utilizáis un tipo de aguja que os limita, ya que una 11 Magnum os podéis meter en áreas de tamaño medio y también en áreas pequeñas, pero áreas muy amplias, zonas muy grandes, pues a lo mejor te pide más algo mayor. Aquí, como veis, estoy metiendo la aguja de canto y aplicando directamente negro puro. En los trabajos de realismo siempre digo lo mismo, hay que aplicar las cosas según veis la imagen de referencia, según está la foto, y no aplicar un poco el sombreado, los negros como nosotros consideramos. Entonces, donde hace falta negro puro, se aplica negro puro únicamente. No hace falta ir haciendo una progresión de claro a oscuro como es en el sombreado. Después de aplicar los negros opacos sí podemos ponernos ya a trabajar con sombreado. En este caso yo estuve trabajando con negro puro, sacando ciertas texturas y un gris base, pero si no sois muy experimentados trabajando solo con el cap de negro puro, sí os recomiendo que trabajéis también con las tintas diluidas. Es mucho más seguro para vosotros el no pasaros de oscuridad en los trabajos si no controláis la profundidad con el negro puro. Aquí de todas formas utilicé negro puro, pero también tenía caps con tintas diluidas de negro que las diluyo yo personalmente. No me gustan las prefabricadas, ya que aunque en un momento al aplicar parece todo muy oscuro, después aclara mucho y no controlo muy bien los tonos que quiero conseguir. Entonces siempre con la tinta negra y diluyente de la marca que os guste podéis conseguirlo.
Primero, para conseguir diferentes texturas y sobre todo tonalidades, como veis aplico un gris medio en la zona que va a ser más oscura. ¿Por qué hago esto? Porque después, como estáis comprobando, aplico ya un gris en toda la zona. De esta forma, cada vez que pase por veladuras, como haríamos por capas en Photoshop, la primera zona que he bordeado se irá oscureciendo más que el resto, ya que tiene una capa o una veladura de más. De esta forma podemos conseguir diferentes tonos en una misma zona. Podemos conseguir que haya zonas mucho más oscuras que otras utilizando siempre el mismo cap, ya sea el cap dark, medium o el negro puro. Es un truco que la verdad que a mí me viene muy bien para ciertos realismos como es este el caso, y que va bien porque, como veis, cada vez que aplico una nueva veladura se va oscureciendo toda la zona y no necesito estar trabajando cada zona particularmente con un tono distinto. En las zonas que son más negras directamente aplico sin ningún tipo de miedo, cojo el negro puro y voy aplicando apoyando mucho más las agujas, incidiendo más en la piel. Sin embargo, en las zonas donde sombreo siempre lo voy a hacer de forma más superficial, como os comento, siempre acariciando la piel en la superficie, casi sin rozarla. De esta forma es como consigo que no se dañe mucho la piel y que casi esté el tatuaje perfecto para la foto de después, aunque es una técnica que, como digo, se exige mucho más tiempo, se tarda más en las sesiones y hay que tener un poquito más de tacto. Pero es algo que se consigue y que siempre os digo, si yo he conseguido hacer este tipo de trabajos, vosotros también podéis. Es solamente dedicación y mucha práctica. Una vez que voy aplicando los diferentes tonos, siempre me centro en este trabajo en particular en las zonas oscuras del guante, ya que las zonas oscuras del guante son las que luego me van a dar un indicativo, una orientación de cuántos tonos de oscuridad necesitan la zona interna del guante, la del cuero blanco, para darle su volumen pero no pasarme de oscuridad. Esto, al igual que los retratos, siempre lo digo cuando aplicamos el fondo y vamos trabajando de fuera hacia adentro. Siempre es mejor aplicar los negros puros y los tonos más oscuros primeramente antes de empezar a trabajar de claro oscuro, para tener un referente visual en cuanto a las zonas más claras. Así evitamos pasarnos de oscuridad en las zonas que solo vamos a trabajar con el tono light, o con el tono light y un poquito de medium, como va a ser este el caso. Son unos guantes que la verdad que están muy chulos y que tenían una complicación, y es que unas zonas eran muy oscuras, otras eran muy claras, como he dicho el cuero del interior de la palma, pero luego tenían una franja gris, un gris medio tirando a dark en lo que es la mitad del dorso. Entonces, aunque aquí veáis que es un tono bastante oscuro, no me estoy pasando del medium, estoy todo el rato trabajando con el tono medium y dark. De esta forma, luego cuando ya la sangre repose, cuando la piel deje de estar inflamada, vais a ver que se clarea, y para la foto hay esa diferencia de un dark casi negro y luego un medium dark que es más gris. Eso se consigue con los caps, con la tinta diluida y siempre trabajando evitando el negro. Entonces siempre se va a quedar todo mucho más gris, mientras que si aplicamos el negro es cuando oscurecemos. Aquí, como veis, estoy aplicando muy rápidamente, con soltura y muy de forma superficial, un tono light en lo que es el cuero del interior de las palmas, y como veis, al limpiar apenas se nota que he aplicado nada, apenas hay una diferencia con respecto a la piel. No os agobiéis e intentéis darle más tono queriendo buscar aún más intensidad. Esa intensidad es suficiente para conseguir que los tonos light se noten y se vea con realismo, ya que el realismo son manchas de luces y sombras y hay que buscar un alto contraste, pero si nos pasamos hubiera quedado todo demasiado empastado y no habría zonas diferenciadas, con lo cual es algo que pasa mucho en los principiantes, se queda todo empastado del mismo tono gris y al no haber diferenciación pierdes ese toque realista.
Esta es la zona del gris medio que digo, y como veis he hecho lo mismo. He aplicado en los rebordes donde quiero que sea más oscuro, que en este caso sería el cuadrado del interior, he aplicado primero ahí una veladura y después he aplicado veladura general a toda la zona. Eso lo que nos consigue es que cuantas más capas añadamos, cuantas más veladuras y más pasadas le demos, la zona que hemos dibujado, por decirlo de alguna forma, sombreado en primera instancia, al primer intento, siempre se va a oscurecer un poquito más que la zona general, porque tiene una capa más de aplicación. De esta forma, este tipo de figuras geométricas o este tipo de cambios de tono en una misma zona los conseguimos sin necesidad de ir cambiando tanto de cap. Con el mismo cap, un medium por ejemplo o un dark, podemos conseguir eso trabajando por capas, trabajando como haríamos en Photoshop o trabajando como haríamos en óleo con las veladuras. Más o menos me explico, ¿no? Es bastante sencillo, parece un poco complejo al principio, pero si lo probáis luego es una técnica muy sencilla de coger. Simplemente tenéis que tener en claro el orden en que vais a hacer las diferentes capas. Donde queréis que se oscurezca más, tenéis que aplicar de forma concisa la capa y luego ya solo aplicar veladuras de forma general, y así vamos oscureciendo todo de forma general, y según la capa inicial va cogiendo más pasadas que el resto, pues se va oscureciendo más. Como veis, sobre el pulgar del guante que está ya más avanzado se empieza a notar el tono gris, mientras que ahora estoy aplicando en el otro y no se ve tanto. Esta textura que veis en la piel es muy importante. Esa textura se consigue dando de forma muy superficial, ¿vale? Es como si estuviéramos levantando la piel. Cuando solo arañamos la superficie con las agujas es cuando vamos viendo ese tipo de textura de la piel. Si no la conseguís, seguramente sea porque estáis clavando las agujas demasiado profundo. Ya os digo, esto es como si estuvierais acariciando la piel, ¿de acuerdo? Con las agujas, no claváis y peináis la piel, sino que la acariciáis de forma muy superficial para que poco a poco se abra el poro y vayamos añadiendo veladuras. Es la forma que tengo yo de trabajar el realismo. Es una forma muy suave que hace que el cliente aguante más tiempo las sesiones. He tenido clientes que se han metido 7 y 8 horas de sesión y realmente la irritación de la piel que haga que les duela o les moleste cuando limpias aparece a partir de la sexta hora. Lo único que el problema es ese, que a lo mejor un trabajo de 5 horas pues se os extiende a 7 u 8 horas. Este trabajo, por ejemplo, fueron 5 horas y media. Es un trabajo que a lo mejor una persona que trabaja el realismo apoyando el tip y clavando bien las agujas y extendiéndolo de forma más agresiva, a lo mejor lo hubiera hecho en 3 horas y media. Pero claro, 3 horas y media en las que el cliente sufre más, la piel se ve más dañada, se inflama, las rojeces. Si veis, alrededor del tatuaje no está viendo una rojez excesiva. O sea, de hecho, si vemos el perfil del guante que está más avanzado por el pulgar y los dedos, la piel está blanquita, no está ni siquiera roja. Y lo poco que se puede enrojecer es por limpiar con la servilleta. Pero es una técnica que realmente daña muy poquito la piel. Y sin embargo, igualmente es una técnica que deja que el pigmento sature bien el poro, y cuando está curado, cura y tiene la misma calidad que un tatuaje que hayamos pinchado más. Es una técnica que a mí me gusta mucho, la aprendí de José Manfredi, que es un gran artista que os recomiendo a todos que vayáis a ver su perfil si no lo conocéis, y que es una técnica que, aunque tiene sus contras, también creo que sus beneficios son bastante significativos. Aquí lo mismo, estoy aplicando veladura, rodeando lo que es el número 19, el cual decidí dejar en blanco para destacar un poco más, ya que era un número muy importante para el cliente y que si le añadíamos demasiado sombreado o lo que fuera, pues se iba a quedar empastado, se iba a perder un poco entre tanto oscuro. Luego también vamos a hablar un poco de conseguir la textura de los nudillos, ya que es una textura que me habéis preguntado cómo se hace. Se puede realizar de varias formas y con varios tipos de aguja, pero yo en este lo realicé con un tipo de aguja que no esperaríais y que me sirve bastante para hacerlo en algunos trabajos muy concretos.
A la hora de trabajar con las Magnum, yo siempre recomiendo en el realismo las Round Magnum, lengua de gato, ya que cuando tumbamos la aguja no marca con las agujas de los extremos y es mucho más sencillo hacer circulitos o dar paladas o poner de canto y no marcar, ya que el problema del realismo es que si marcamos demasiado, tipo el sombreado del old school o del neotradicional, pierde ese toque realista, se vuelve mucho más tosco el acabado final. Entonces, con una Round Magnum, en este caso una 13 de 0,30 milímetros de Akira, me servía de sobra. Es una aguja que es estándar, me permite rellenar a la vez que me permite sombrear. Si por ejemplo hacéis japonés tradicional que necesita sombreados mucho más suavizados, pues sería 0,25 milímetros, mientras que si buscáis un relleno y sombreados más toscos, como digo, tipo old school, sería 0,35. Aquí estamos ya con la textura de los nudillos y eso es una 1RL de 0,30. Como habéis oído bien, es una 1RL y lo que estoy haciendo es puntear, pero puntear de forma que arrastro la aguja, que en vez de hacerlo en puntitos, que sería demasiado diminuto para que se note, son rayitas, ¿vale? Rayitas tipo el código Morse, pues igual. Y las hago de forma irregular, las voy haciendo con soltura, bien marcadas, porque al ser un trazado tan fino y encima hacerlo por encima de la tonalidad, donde la piel ya está dañada, no se va a marcar tantísimo como para que se note, pero sin embargo visualmente sí vamos a notar un aspecto granulado en esa zona, que es lo que estamos buscando y que vamos a reforzar cuando apliquemos los blancos. Este es uno de los secretillos. También se puede hacer con una 3RS de 0,25 o 0,30. Sí es cierto que yo siempre os recomiendo en los realismos aplicar primero las texturas y después las sombras, pero en este caso decidí hacerlo a la inversa para explicaros un poco la 1RL, que si la utilizáis de esa forma, los sombreados luego se pueden comer un poco la textura que le hayamos añadido. Como veis, en los nudillos ya se nota algo, y es que también texturizo no en las zonas oscuras, sino justamente en las zonas de luz, para crear un alto contraste. En las zonas de luz justamente es donde más fácil se va a notar el corte en negro y en blanco de la 1RL. Y aquí viene el otro truco, que es que estoy aplicando los blancos de la misma forma pero con una 7RL de 0,30 milímetros. Sí, normalmente para los blancos yo suelo utilizar un grosor bastante por encima de la línea estándar que haya aplicado al delineado. Si es una 3RL y quiero que los blancos se vean un poquito más, pues aplico una 5RL o una 7RL para los blancos. Y lo mismo me voy montando encima, de forma que voy montando todo el tramado entrecruzado que he hecho con la 1RL, y como veis da el aspecto de algo que está granulado. Para conseguir diferentes tonos con el blanco, como estáis viendo, lo que hago es eso, aplicarlo con cierta soltura y sin profundizar demasiado. Y cuando quiero remarcar un tono blanco bastante más, como vais a ver ahora, lo que hago es darle un poquito más o profundizar un poco más, pero en este caso quiero aplicar blancos que, aunque den ciertos brillos, no destaquen, porque al ser un realismo no va a haber un blanco puro como tal. No lo había en la imagen y no lo voy a hacer ahora. Pero si quiero remarcar alguna zona más para que destaque, para que llame la atención, pues entonces puedo aplicarlo profundizando más y aplicando una velocidad de mano mucho más lenta, o, como vais a ver dentro de poco, dejando que la aguja trabaje bastante más en una misma zona, aprovechando la velocidad de la máquina. Aquí estoy otra vez haciendo el entramado y siempre lo mismo, lo hago con soltura, marcando ciertas zonas para que visualmente se vea que hay un granulado que simula la textura del guante. Pero tampoco me entretengo mucho ni lo intento destacar demasiado, porque si metiéramos blancos muy potentes no quedaría realista, porque tendríamos que haber aplicado también un sombreado mucho más luminoso. Aquí voy con la velocidad de mano más suelta
Y aquí aprovecho la velocidad de la máquina. Como veis, la velocidad de mano va más lenta, dejo más segundos que la aguja incida durante más veces en la piel. De esta forma es como conseguimos blancos mucho más intensos, como podéis ver. Simplemente eso, vamos despacito, pero la aguja perfora muchas más veces la piel al tardar mucho más en retirarla. Y eso consigue que haya mucho más pigmento dentro de la piel y destaque más. Limpio la zona, aplico una gran cantidad de crema para ahora con una servilleta en seco, que es el momento más desagradable para el cliente, quitar todos los restos de pigmento sobrante en la piel para poder prepararla para la foto. Este sería el resultado final y el método que he utilizado. Espero que os haya gustado. Si es así, si os sirve de ayuda, ya sabéis, como siempre, os pido que le deis un like, compartáis por las redes sociales si os ha molado el efecto y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!